¿Qué tal, fanáticos y estudiantes de la física? Les habla nuevamente el profesor Elías González, en esta ocasión con el tema de momento de torsión o torque. El torque también se conoce con el nombre de momento de torsión o momento de una fuerza y se representa con la letra tau, o sea, la T en griego. Y es una medida del efecto de rotación causado por una fuerza. Observa el diagrama de abajo. Hay una llave a la cual se le aplica una fuerza que hace girar la llave y juntamente va a girar la tuerca. Este efecto que causa la fuerza de giro sobre la tuerca se conoce como torque. Observa también el diagrama. Por supuesto que el centro del tornillo es el eje de rotación y la distancia que existe de este eje de rotación al punto donde se aplica la fuerza se conoce con el nombre de brazo de palanca, R minúscula. Para calcular el torque, lo que se hace es que se multiplica la fuerza aplicada por el brazo de palanca con la siguiente condición, que la fuerza y el brazo de palanca tienen que ser perpendiculares. O sea que si uno está en el eje horizontal, como en este caso el brazo de palanca, la fuerza aplicada debe estar en el eje vertical, de forma tal que entre ellos haya un ángulo de 90 grados. La unidad de medida de torque es Newton, que es el de la fuerza, multiplicado por metro, que es la unidad de medida principal del brazo de palanca. Si fijamos una tablilla por medio de un tornillo o un clavo, como aparece en la figura, y le aplicamos diferentes fuerzas, la pregunta es, ¿gira o no gira? Y en caso de que gire, ¿para dónde es el giro? Observemos la primera fuerza aplicada. Por supuesto que esta no produce ningún giro sobre la tablilla. Observemos una segunda. Esta va a producir un giro en dirección de las manecillas del reloj. Y todo giro en dirección de las manecillas del reloj es un giro negativo. Alguien puede decir, el giro es hacia abajo. Pero cuando la parte derecha de la tablilla gira hacia abajo, la parte izquierda de la misma gira hacia arriba. O sea que es una forma incorrecta de referirnos al giro. Ahora veamos otra fuerza. Esta tampoco produce giro. Observemos otra. Está sobre el eje de rotación o el clavo, y por estar sobre el eje de rotación o el clavo, no produce ningún giro. La siguiente fuerza. Esta produce un giro en dirección contraria a las manecillas del reloj, por lo tanto, su giro es positivo. Analicemos una última fuerza para ver si produce o no giro. La fuerza está hacia la derecha y hacia arriba. Por lo tanto, parte de la fuerza está hacia la derecha, o sea, tiene una componente en el eje X. Y parte de la fuerza está hacia arriba, o sea, tiene una componente en el eje Y. ¿Cuál de estas dos componentes produce giro? La componente que va a producir giro es aquella que cumple la condición de ser perpendicular al brazo de palanca. En este diagrama hay que analizar cuáles fuerzas producen o no un giro o un torque. Ubiquemos primeramente el eje de rotación y al hacerlo nos percatamos que las fuerzas que no producen giro son la B y la D. Ahora, de las sobrantes, ¿cuáles producen un giro o un torque positivo o negativo? Analicemos primero la A. Va a hacer que gire en dirección de las manecillas del reloj, por lo tanto el torque es negativo. La C, la componente en el eje Y es la que produce un giro en dirección contraria a las manecillas del reloj, por lo tanto el torque es positivo. Y por último la E, que produce un giro en dirección contraria a las manecillas del reloj, por lo tanto su torque también es positivo. Ahora vamos a calcular el momento de torsión neto o resultante. O sea,
nos están pidiendo el torque total que se obtiene haciendo la sumatoria de todos los torques. Tomamos en cuenta solo las fuerzas que producen giro para hacer este cálculo. La fuerza A, que produce un torque negativo, la fuerza C, que produce un torque positivo, y la fuerza E, que produce un torque positivo. Cada torque se obtiene multiplicando el brazo de palanca por la fuerza. Empezamos con el torque A. El brazo de palanca es la distancia desde el eje de rotación hasta donde está la fuerza A. Observemos que hay que sumar 7 centímetros más 5 centímetros, lo cual nos da 12 centímetros, que convertido a metros, que es la unidad principal del brazo de palanca, nos daría menos 0,2 metros multiplicado por 15 newton. Más el brazo de palanca C, que convertido a metros es 0,03 metros, multiplicado por la componente en Y de la fuerza C. Recordemos que para calcular la componente hay que multiplicar la fuerza, que es 25 newton, por el seno del ángulo de 48 grados. Y por último, nos queda más el brazo de palanca E, que es de 0,5 metros, multiplicado por 35 newton, que es el valor de la fuerza E. Para cada uno de los 3 torques, multiplicamos el brazo de palanca por la fuerza y después sumamos con todo y signo para encontrar el torque total, que va a tener un valor de 0,51 newton metros. En la imagen, como la fuerza derecha es más grande que la que está a la izquierda, va a producir un giro positivo en dirección contraria a las manecillas del reloj. En la siguiente imagen, la fuerza más grande es de la izquierda, por lo tanto produce un torque negativo. Pero cuando las dos fuerzas son iguales con idéntico brazo de palanca, resulta que el torque positivo con el torque negativo se anulan, dándonos sumatoria igual a 0. Cuando esto ocurre, está aconteciendo la segunda condición de equilibrio, que nos dice que la suma algebraica de todos los momentos de torsión de una fuerza deben ser 0 si se toman de un único eje de rotación. Esto se representa de la siguiente forma: sumatoria de torque igual a 0. Segunda condición de equilibrio. En el problema que aparece en la imagen, lo que se desea conocer es la fuerza que debo aplicar en el extremo derecho de la barra para que la barra no gire. O sea, que la sumatoria total de todos los torques sea 0. Primero, calculamos el peso, porque nos dieron fue la masa de 18 kilogramos. Y sabemos que la fuerza se representa por una flecha hacia abajo y que el peso se calcula multiplicando los 18 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, lo cual nos da una fuerza hacia abajo de 176,4 newton. Observa que la fuerza de 295 newton por estar sobre el eje de rotación no produce torque. Solamente nos quedan 3 fuerzas que enumeramos y son las que vamos a calcular su respectivo torque. La número 1 produce un torque positivo. La número 2, su componente en Y, produce un torque positivo. Y la número 3, como hace un giro en dirección de las manecillas del reloj, su torque es negativo. Y la suma de estos 3 torques debe dar 0. Cada torque se va a obtener multiplicando el brazo de palanca por la fuerza. Los 3 segmentos en que se divide la barra deben darnos un total de 1,70 metros. Por lo tanto, el segmento de la derecha que nos hace falta debe medir 50 centímetros, porque 50 centímetros más 40 centímetros más 80 centímetros nos va a dar 170 centímetros, o sea, 1,7 metros. Entonces deducimos que el brazo de palanca para la fuerza 3, o sea, la distancia del eje de rotación a donde está la fuerza 3, es la suma de 40 centímetros más 50 centímetros,
o sea, 90 centímetros, 0,90 metros. Realizamos la operación que está en azul en el miembro izquierdo de la ecuación. Hacemos las respectivas multiplicaciones y la suma, y eso nos da un valor de 168,3 newton por metros. Y para completar la ecuación va a quedar menos 0,9 metros por la fuerza que estamos buscando igual a 0. Para que todo quede positivo, movemos los menos 0,9 metros multiplicados por la fuerza del miembro izquierdo al derecho, sabiendo que pasa con operación contraria. Está restando, va a pasar sumando. Para que la fuerza quede totalmente despejada, o sea, sola, lo que lo acompaña, los 0,9 metros, van a pasar con operación contraria al lado izquierdo, o sea, van a pasar dividiendo. Hacemos la división y obtenemos que la fuerza que estamos buscando para que la sumatoria total del torque sea igual a 0 nos va a dar 187 newton. Resolvamos un último problema de torque. Nos dice que un puente de 10 metros de longitud y 4.500 newton. Por supuesto que este dato representa el peso. Y el peso se representa por una flecha hacia abajo y lo ubicamos en el centro del puente. El puente está sostenido en sus dos extremos. Quiere decir que para sostener al puente en sus extremos izquierdo y derecho van a estar realizando una fuerza hacia arriba. Nos dice que un auto de 950 kilogramos. Inmediatamente buscamos el peso multiplicando por 9,8 y lo representamos con una flecha hacia abajo. Este auto está a 4 metros del extremo izquierdo del puente. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza que ejercen los soportes? Enumeramos las fuerzas de izquierda a derecha en orden ascendente y la pregunta entonces es, ¿cuál es la fuerza 1 y la fuerza 4, que son las fuerzas desconocidas? Para resolver este tipo de problema, lo que hacemos es que imaginariamente colocamos un eje de rotación. Por supuesto que el puente no rota. Nuestro eje va a ser imaginario y lo podemos colocar en cualquier parte del puente, pero por estrategia lo colocamos donde está una fuerza desconocida, sobre F1. Y de esta forma, si aplicamos la segunda condición de equilibrio, podemos encontrar la otra fuerza desconocida, o sea, F4. Si movemos el eje de rotación y lo ponemos sobre F4, entonces, al aplicar la segunda condición de equilibrio, lo que vamos a encontrar es la otra fuerza desconocida, o sea, F1. Para aclarar esto, vamos a terminar este problema en la siguiente diapositiva. Colocamos el eje de rotación donde está F1, o sea, en el extremo izquierdo del puente. Y buscamos la sumatoria de todos los torques, que es igual a 0. Observemos que la fuerza 1 no produce torque. Las que van a producir torque van a ser la 2, la 3 y la 4. La 2 y la 3 van a producir torque negativo. Y la 4 va a producir un torque positivo. Buscamos cada torque multiplicando el brazo de palanca por la fuerza. Y esto nos queda de la siguiente forma. Hacemos las operaciones que están indicadas, las multiplicaciones y signos iguales se restan y se pone el mismo signo. Despejamos la fuerza desconocida, F4, y nos va a quedar que menos 59.740 pasa del otro lado con operación contraria, sumando. Y el más 10 que está multiplicando a F4 pasa con operación contraria, dividiendo. Hacemos la división y nos queda que la fuerza desconocida 4 tiene un valor de 5.974 newton. Ahora repetimos la misma operación, pero colocando el eje de rotación en el extremo derecho, donde está F4. Observa que en esta circunstancia F4 no produce torque. Ahora el torque solamente lo va a producir F1, F2 y F3. F1 va a producir un torque negativo y F2 y F3 van a producir un torque positivo. Reemplazamos valores de los brazos de palanca y de la fuerza, hacemos las operaciones indicadas,
hacemos la multiplicación y la suma, lo cual nos da 78.360. El menos 10 F1 lo pasamos al miembro derecho de la ecuación para que todo nos quede positivo. Porque él está restando, va a pasar sumando. Despejamos F1, el 10 que está multiplicando pasa dividiendo, hacemos la división y nos va a quedar que la fuerza desconocida, F1, es de 7.836 newtons. Estos valores que encontramos de F4 y F1 se pueden verificar usando la primera condición de equilibrio, aplicando que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Las fuerzas positivas hacia arriba son la F1 y la F4, y las fuerzas negativas hacia abajo son la F2 y la F3. Esto quiere decir que la suma de las fuerzas hacia arriba es igual a la suma de las fuerzas hacia abajo. Y como tienen igual valor y signo contrario, al sumarse algebraicamente nos va a dar 0, cumpliendo la primera condición de equilibrio. Gracias por acompañarnos y que el éxito siempre te acompañe.